perdón, es que muchas servicios del hospital. Ok. Entonces, estamos con trastornos de la diferenciación sexual. Vamos a empezar a ver el grupo donde está el padecimiento más frecuente de este grupo de trastornos, que sería la hiperplasia suprarrenal congénita. La hiperplasia suprarrenal congénita, pues, afortunadamente incluso ya está incluida en los tamices, ¿no? El tamiz neonatal. Es importante hacer el diagnóstico temprano. Recording is on. Por la situación de que hay que dar tratamiento, de que no se vaya a descompensar el paciente y tenga riesgo de mortalidad. Entonces, cuando tenemos en este sentido, dentro de este grupo de TDS 46XX, por ejemplo, puede ser un algoritmo útil para rápidamente determinar los pasos que hay que seguir para hacer el diagnóstico. Entonces tenemos, lo primero, mencionábamos eso, tenemos un paciente con ambigüedad de genitales o con sospecha de un trastorno de la diferenciación sexual por el dato clínico que sea. Será entonces importante realizar el cariotipo. Ahora el cariotipo, pues ya vimos que por toda la cuestión técnica no es posible obtener un resultado rápido, pero es como de las urgencias dentro de genética, los trastornos de la diferenciación sexual y los errores innatos del metabolismo. Por lo tanto, pues hay que comentar con el laboratorio y para que se pueda hacerlo más rápido y se pueda obtener un resultado. Por ejemplo, el FISH vimos que como no hay que bandear y se puede hacer en núcleos, no hay que obtener cromosomas de metafases, se puede hacer, pues a lo mejor no de un día para el otro, pero un poco más rápido. Entonces, eso nos puede apoyar para tener complemento, al menos rápido, complemento sexual de cromosomas. Entonces, bueno, ya posteriormente saldrá el resultado completo, porque también se hace el FISH en metafase y el cariotipo con el bandeo, que sería pues 46 XX o XY, el resultado ya con bandas, ¿no? Para que si hay alguna situación además estructural, pues se pueda diagnosticar. Pero si no, al menos FISH en núcleos y rápidamente nos daría el complemento cromosómico sexual. Lo siguiente es ver si hay presencia de derivados mullerianos, de estructuras mullerianas o no. Y bueno, si no hay, si hay wolfianos, ¿no? También. Entonces, en cariotipo 46XX se requiere investigar gónada cómo está, y para eso pues utilizaríamos resonancia o ultrasonido. El ultrasonido puede ser pues sí más rápido, no habría la situación, por ejemplo, en etapas pues tempranas de la vida, periodo neonatal o lactantes. La situación con la resonancia es que se tiene que anestesiar, sedar al bebecito, entonces a veces eso no es posible y hay algunos pacientes que pues justo por vamos a ver, por ejemplo, en hiperplasia, la variedad perdedora de sal, pues pueden llevar un riesgo la anestesia. Entonces, pues lo que se estaría más a la mano y rápido y sin tener que anestesiar, pues podría ser el ultrasonido, ¿no? Entonces, de ahí, de tener el resultado del ultrasonido, pues también hay varias vías que se pueden seguir para continuar con el diagnóstico, dependiendo del resultado. Si vemos ovarios, solamente ovario, bueno, o sea, gónadas, ¿no? Tejido ovárico y el útero está presente, entonces es un femenino que se virilizó. No, en este caso, pues ambigüedad de genitales es lo que se vería en la exploración, entonces es un femenino que se virilizó. ¿Qué tendríamos que hacer? 17 hidroxiprogesterona. Si está alto es justamente hiperplasia suprarrenal congénita. Si está normal, pues es un padecimiento hormonal, pero que no tiene que ver con hiperplasia suprarrenal congénita. Puede ser el aporte exógeno de andrógenos, etcétera. Cualquiera de las otras enfermedades que están dentro de la tablita, estas. Ahora, si hay tejido ovárico, pero también hay tejido testicular, entonces eso es un ovotestis.
Si el útero está presente, entonces es un trastorno de la diferenciación ovotesticular. Si solamente hay estrías, no como tal se ve un tejido ovárico bien diferenciado o testicular, pues bueno, moderadamente diferenciado y son estrías y el útero sí está presente, entonces es una disgenesia gonadal. Si no hay tejido ovárico y es tejido testicular y el útero no está presente, entonces es un trastorno de la diferenciación testicular XX. Este es un algoritmo muy pequeño y sencillo. Bueno, para algunos afortunadamente será así, algunos diagnósticos que rápidamente se puede hacer el específico, pero en muchos casos pues podría ser un tanto más complicado. Probablemente trastornos de la diferenciación sexual XX sean un poco más fáciles, entre comillas. Tampoco es como que tan fácil, ¿no? Pero en comparación con 46XY podrían requerirse muchas más investigaciones diagnósticas con trastornos de la diferenciación sexual 46XY que con 46XX. Entonces, bueno, dentro de estos que vamos a ver ahorita, estos que vamos a ver ahorita pues entran justamente dentro de esta categoría, trastornos de la diferenciación sexual 46XX. Y este, por ejemplo, es el algoritmo para también en el sentido de trastornos de diferenciación sexual y genitales ambiguos, es otro algoritmo en el que iniciamos, o bueno, no iniciamos, sino lo vemos desde el punto de vista de hormonas o de metabolitos, ¿no? Entonces, como de inicio, y vamos a ver que la más frecuente, a excepción de las cromosómicas y trastornos de la diferenciación sexual, será la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, pues de los estudios primarios que se hacen es la determinación de lo que vimos, 17-hidroxiprogesterona. Además, es importante valorar niveles de androstenediona, de dihidroepiandrostenediona, y esta sobre todo después de estimulación con ACTH. También hay otros algoritmos que toman en cuenta FSH, LH, progesterona, estrógenos, etcétera. Este está muy orientado hacia genitales ambiguos en los que estamos sospechando virilización de femenino, ¿no? Entonces, si estos valores están elevados, las posibilidades diagnósticas son, pues, prácticamente hiperplasia suprarrenal congénita en sus variedades de deficiencias y la deficiencia de 21-hidroxilasa, que es la que está acá, la primera, tiene además sus variedades. Entonces, esto sería el diagnóstico principal, hiperplasia suprarrenal congénita. Diferentes deficiencias enzimáticas dan este fenotipo. La más frecuente es 21-hidroxilasa y vamos a ver que tiene sus variedades. Pero también la puede ocasionar la deficiencia de 11-hidroxilasa y la 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. Si los valores están normales de hidroxiprogesterona, bueno, 17-hidroxiprogesterona, androstenediona, dihidroepiandrostenediona, después de la estimulación con ACTH, entonces, ¿cuáles son nuestras posibilidades diagnósticas? Y entonces, pues ya los demás estudios irán orientados hacia estas posibilidades diagnósticas. Serían deficiencia de aromatasa placentaria, administración de andrógenos o progestágenos a la madre, exposición a andrógenos maternos por tumores virilizantes, o también, por ejemplo, que la madre tenga el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal congénita o que haya una enfermedad ovárica poliquística. La otra posibilidad diagnóstica es un trastorno de la diferenciación sexual ovotesticular y las disgenesias gonadales. Entonces, este también, por ejemplo, es otro algoritmo que puede ser útil en el estudio de pacientes con diferenciación sexual, en este caso tomando valores de estos metabolitos, ¿no? De estas hormonas. Entonces, lo más frecuente, vamos a empezar con la subcategoría más frecuente y el padecimiento más frecuente de esta subcategoría sería exceso de andrógenos.
sería pues la hiperplasia suprarrenal congénita, es la causa más frecuente de virilización en mujeres, 46XX, o como dice acá, androgenización. La frecuencia estimada es de 1 en 10.000 a 1 en 15.000. Varía en algunas poblaciones y puede ser mayor, en algunas otras puede ser menor. Ese es el promedio de frecuencia. La forma de herencia es autosómica recesiva. Las enzimas implicadas en la síntesis de cortisol son las que están deficientes. Por lo tanto, hay una sobreproducción de ACTH y esto nos lleva justamente al fenotipo de hiperplasia suprarrenal. Y además, pues bueno, más bien vamos a ver por la vía. Hay una desviación de precursores hacia la síntesis de andrógeno. Y entonces esto nos da justamente la virilización, ¿no? La androgenización. Aquí está la vía del colesterol. Tiene pues estímulos suprarrenales y testiculares. Y bueno, lo siguiente sería la conversión de STAR por justamente la enzima de separación de la cadena lateral de colesterol a pregnenolona. De pregnenolona a progesterona lo hace justamente una de las enzimas implicadas en fenotipo de hiperplasia suprarrenal congénita, que es la 3-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa. Después de progesterona a 17-hidroxiprogesterona, esta conversión está mediada por la 17-alfa hidroxilasa. Y por ejemplo, acá, deficiencias en estas enzimas, la 17-alfa hidroxilasa es muy poco frecuente. Las enzimas que están en rojo, bueno, remarcadas en rojo, en morado y verde son las más frecuentes. La que está en azul es muy poco frecuente, pero a final de cuentas también podría estar deficiente y dar un cuadro de cómo sería una hiperplasia suprarrenal congénita y virilización en el varón. No es como tal una hipervirilización, vamos a ver en este sentido, pero bueno, una virilización, por ponerle un término. Después de 17-hidroxiprogesterona, hay justamente dos subvías. La conversión a cortisol con el paso previo de 17-hidroxiprogesterona a 11-desoxicortisol, que está mediado justamente por la enzima que más frecuentemente se ve afectada en fenotipos de hiperplasia suprarrenal congénita, que es la 21-hidroxilasa, codificada por el gen CYP21A2. De 11-desoxicortisol se convierte a cortisol por la 11-hidroxilasa y pues ya, acá se obtuvo cortisol. Si está alguna de estas dos deficientes, los fenotipos que nos da en mujer es el de la hiperplasia suprarrenal congénita y la virilización, y en el hombre el de la hiperplasia suprarrenal congénita y también virilización. Vamos a ver, es un fenotipo parecido para los de acá arriba y este de acá abajo para el hombre. Y también podría dar únicamente un fenotipo de subvirilización masculina. La otra subvía, y que es la que nos da justamente el fenotipo de virilización en la mujer, es justamente la conversión a andrógenos de la 17-hidroxiprogesterona a androstenediona por la 17-20 liasa, de la androstenediona a la testosterona por la 17-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa 3, y de la testosterona a la dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa. 5-alfa reductasa es como tal un fenotipo aparte de trastornos de la diferenciación sexual, no en 46XX, sino en 46XY, lo vamos a ver en esa categoría. Pero entonces, de aquí de la vía, pues lo que ya vimos, por ejemplo, en el algoritmo, podemos correlacionar por qué la medición se hace de 17-hidroxiprogesterona, 17-hidroxiprogesterona, porque justamente de lo más frecuente, las deficiencias más frecuentes, que es la 21-hidroxilasa, la 11 y la 11-hidroxilasa, que no estén adecuadas estas enzimas, hacen imposible que se convierta adecuadamente este precursor, que sería la 17-hidroxiprogesterona, a 11-desoxicortisol. Por lo tanto, habría justamente acúmulo de 17-hidroxiprogesterona. Al haber una mayor cantidad, entonces toma la otra subvía, que es la de andrógenos,
y se convierte más hacia testosterona y dihidrotestosterona antes con este paso de androstenediona. Por eso la situación de las mediciones de 17-hidroxiprogesterona, de androstenediona, de testosterona y de dihidrotestosterona, y que veíamos acá en el algoritmo, que si todos están elevados, entonces el diagnóstico pues más probable sería la hiperplasia suprarrenal congénita, o prácticamente el diagnóstico sería este. Justamente ¿por qué? Porque no hay la conversión de 17-alfa hidroxiprogesterona a 11-desoxicortisol, toma la otra vía alterna, y entonces esta otra vía alterna, al tener más aporte de 17-hidroxiprogesterona, pues convierte más androstenediona a testosterona y a la dihidrotestosterona, y esto hace que se virilice justamente femenino, ¿no? Recordemos que es un padecimiento de exceso de andrógenos. La otra subcategoría de trastornos de la diferenciación sexual 46XX es de disgenesia gonadal ovárica. En este caso, aquí no entra, por eso vemos que en este algoritmo en el que se hace el estudio de las gónadas, pues tejido ovárico está. La diferenciación gonadal no se interrumpe, ni se interrumpe la diferenciación de útero. El útero también está. Lo que sí es que genitales externos se virilizan por la cantidad de andrógenos. Entonces es un exceso de andrógenos, pero no hay una disgenesia gonadal. Eso es importante que ustedes lo recuerden. Entonces ya mencionábamos que la hiperplasia suprarrenal congénita pues está dada primordialmente por deficiencia de enzimas. La más frecuente es la deficiencia de 21-hidroxilasa. La siguiente sería la de la 11-beta-hidroxilasa, la parte baja de la conversión, lo que tiene que ver con conversión a cortisol. Pues de ahí también la situación de el fenotipo de insuficiencia suprarrenal. Y la última en frecuencia sería la deficiencia de 3-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa. La más frecuente, que es la deficiencia de 21-hidroxilasa, que es codificada por CYP21A, está localizado este gen en el cromosoma 6 en brazos cortos. El gen como tal tiene un tamaño de 3.1 kilobases, todo, intrones y exones. Pero exones, por ejemplo, son 10, es una cantidad pues pequeña en general de exones para genes. Esto hace que haya sido más fácil la investigación molecular, o sea, secuenciar los 10 exones, pues va a ser un poquito menos complicado que secuenciar 70, por ejemplo. Entonces, pues sí hizo posible que se pudieran estandarizar las secuenciaciones Sanger para, por cierto que tenemos que revisar eso, la secuenciación para este exón. Es la más frecuente, 90%, también las frecuencias varían según población, y las manifestaciones son las primordiales de virilización, que sería pues clitoromegalia, hipertrofia de clítoris y diversos grados de fusión de labios mayores, incluso uretra peniana, pero lo que ya mencionamos, genitales internos normales, no hay disgenesia gonadal y útero está adecuado, está bien. Deficiencia de 21-hidroxilasa tiene 3 variedades. La variedad compensadora o virilizante simple, en el que no tenemos situación aguda de insuficiencia suprarrenal, es el 25% de este tipo de deficiencia de 21-hidroxilasa. Y se vería una disminución, pues ya vimos, a final de cuentas es la vía de síntesis de cortisol, está disminuido cortisol, se sobreproduce ACTH por este efecto como de, ya saben, ¿no? Como de retroalimentación. Y la virilización simple se referirá a una aparición temprana de vello corporal, vello púbico, vello axilar y también vello facial, tanto en mujeres como en hombres. Vean acá los rangos de edades entre 6 meses a 2 años, 2 años a 4 años y 8 a 14 años. Y también, tanto para hombres como para mujeres, acné y tono grave de la voz. Entonces, esta es la forma virilizante simple. Genitales no estarán usualmente afectados, con una ambigüedad como vamos a ver con la variedad más frecuente. Podría tal vez haber una hipertrofia de clítoris, una
lo que sería como virilización de masculino sería hiperpigmentación de escroto, pero sutil. Lo que sí es que vamos a ver pues como si fuera una pubertad entre comillas temprana, porque no como tal los caracteres sexuales aparecen tempranamente, más bien es esto, ¿no? La aparición de vello púbico, por lo que estamos hablando del ambiente hiperandrogénico. La variedad más frecuente, sin embargo, pues es la grave o perdedora de sal. Y la deficiencia de la enzima está muy marcada en las zonas fascicular y glomerular. Por eso tenemos la pérdida urinaria de sodio, la insuficiencia suprarrenal aguda con hiponatremia, hiperpotasemia, acidosis, deshidratación, y pues puede haber colapso vascular y muerte hasta muy temprana, ¿no? De entre los 6 a 14 días. La virilización es importante. Aquí están los casos clásicos de virilización de genitales externos femeninos. Y en varones, los genitales externos son normales. Les decía, no es como tal una hipervirilización porque pene no tiene un tamaño mayor, etcétera. Lo que sí se ve como virilización en varones es la hiperpigmentación, que ahorita vamos a ver. Y la última variedad es, y la menos frecuente, la no clásica o de inicio tardío, en los que no hay ambigüedad genital, pero sí datos de hiperandrogenismo parecido a la primera variedad, sí la situación de pérdida de cortisol, ¿no? O sea, como tal de la insuficiencia suprarrenal. Aquí veríamos solamente datos de hiperandrogenismo, tanto en mujeres como en hombres, pubertad precoz, maduración ósea acelerada, hirsutismo y alteraciones menstruales. Vean acá, decíamos, ¿no? O sea, los fenotipos en el sentido, pues bueno, si hacemos la investigación de un paciente y lo exploramos y vemos estos genitales, es muy fácil dar pues sí, asignar sexo masculino. Y la realidad es que si ya veíamos, ¿no? Si ya exploramos más a detalle genitales, vemos que hay una hipospadia y esto hay que averiguarlo. Entonces, teníamos los estadios de Prader, acá, ¿no? En el que veíamos los grados, por así decirlo, más bien son estadios de virilización, y entonces, pues acá, la uretra peniana, no la hipospadia penoscrotal, sugiere que podrían ser unos genitales femeninos que se virilizaron. Entonces, de aquí lo importante, bueno, las otras deficiencias, es acá también, por ejemplo, en esta variedad de esos, por ejemplo, genitales femeninos virilizados. Era una paciente femenina con cariotipo 46XX. Entonces fue virilización de genitales externos. Y acá en este caso es un varón, es XY, cariotipo XY, pero la situación es no como tal una hipervirilización, es decir, un tamaño grande de pene, más bien la pigmentación de escroto sí se ve mayor, o sea, sí hay una hiperpigmentación. Entonces, ya checamos y vimos estos, estos algoritmos en el sentido de, por ejemplo, igual, lo que decíamos del cariotipo podría tardar y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí hay que completar la valoración hormonal. Entonces, como por frecuencia es de lo más frecuente, pues bueno, ahora sí que la más frecuente, 17 hidroxiprogesterona y el perfil hormonal que incluye la androstenediona, la testosterona y la de hidroepi, pero con estimulación con ACTH. Si los valores están elevados, pues es muy sugestivo de hiperplasia suprarrenal congénita. Pero, por ejemplo, acá hay otra forma de abordaje clínico en el que, pues además es importante considerar la historia familiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya hay antecedente, ya hay un hermano o hermana, o sea, masculino o femenino, que tuvieron datos, ya sea de hiperpigmentación o como tal de ambigüedad de genitales, y pues eso nos sugiere un patrón autosómico recesivo de forma de herencia, y ahí ya podemos dar encaminar nuestros diagnósticos, ¿no? Y además, pues, la examinación general para ver si hay características dismórficas, ya sea faciales o corporales, eh, porque pues puede haber algunos otros síndromes que sí cursen con dismorfias y ya entonces nos desviamos hacia esa investigación de esos síndromes. En este caso, el resto de exploración para las
niñas y niños con hiperplasia suprarrenal congénita es adecuada, es normal, no hay dismorfias. Las situaciones de la ambigüedad de genitales en mujeres y de la hiperpigmentación en varones. Si las gónadas no están palpables, bueno, pues no estarían palpables en este caso, por ejemplo, porque la diferenciación gonadal estuvo adecuada. Lo que hay son ovarios y los ovarios están abdominales. Entonces, al palpar esta región que parecería escrotal, en este caso, esta, por ejemplo, paciente, pues no palparíamos gónadas, ¿no? Si las gónadas no están palpables, entonces igual la orientación diagnóstica es hacia hiperplasia suprarrenal congénita, que antes se conocía como un pseudohermafroditismo femenino o un pseudohermafroditismo masculino, que es lo mismo, no es la hiperplasia suprarrenal congénita. Y por frecuencia, pues eso prácticamente sería lo más frecuente, ¿no? Si palpamos una gonada, ya hagan ustedes de cuenta que no estamos pensando exclusivamente en hiperplasia, es un paciente con ambigüedad de genitales. Estamos revisando gónadas, si están palpables o no. Si una está palpable, entonces sí hay una diferenciación anormal gonadal. Entonces podría ser este término, ya no lo ocupamos, una disgenesia gonadal. Este término sí se sigue pues ocupando, disgenesia gonadal, pero mixta, el cariotipo de mosaico como monosomía de Turner, que ahora ya no se ocupa tanto, pero ahora el término es TDS ovotesticular, que sería este de acá, un hermafroditismo verdadero, es un TDS ovotesticular. Y si las dos gónadas están palpables, es un pseudohermafroditismo masculino. Para que lo pongamos en contexto y ustedes lo relacionen, recuerden que esos términos ya no se ocupan, es una disgenesia gonadal y es por trastorno, bueno, una disgenesia gonadal, no, porque las dos gónadas están palpables, es por un trastorno de la diferenciación sexual por acción, ya sea síntesis o acción adecuada de andrógenos. Aquí tendríamos entonces, pues sí, los defectos de la síntesis de testosterona, justamente insensibilidad a andrógenos, la deficiencia de 5-alfa reductasa, o sí, también, si hubiera las dos gónadas palpables, pero por ejemplo también tejido ovárico, un trastorno de la diferenciación sexual ovotesticular. Entonces, pues hay diferentes formas de abordaje, pero por ejemplo ahorita que ya platicábamos de hiperplasia suprarrenal congénita, lo importante pues es la 17-hidroxiprogesterona. También seguramente para ese momento, pues bueno, se toma ya el tamiz. Les decía, afortunadamente, es de los padecimientos que están ya prácticamente en todos los tamices incluidos, pero a veces incluso podríamos terminar un poco antes la investigación completa del paciente y recibir después el resultado del tamiz. Entonces, pues no hay que esperarnos al resultado del tamiz, hay que tomar cariotipo, sangre para cariotipo es sangre periférica y la 17-hidroxiprogesterona en sangre también. En este caso porque no palparíamos gónadas, o sí palparíamos gónadas, ¿en qué casos? En masculinos, pero que esté hiperpigmentado, que no tengamos ningún otro dato dismórfico, por ejemplo, y si hacemos la investigación ultrasonográfica, pues entonces podríamos estar pensando en hiperplasia suprarrenal congénita en hombres, ¿no? O sea, la hiperplasia suprarrenal congénita no es exclusiva de las mujeres, no es femenino solamente, cariotipo 46XX. Es también cariotipo 46XY y el fenotipo sería de la deficiencia de cortisol con la insuficiencia suprarrenal y de la virilización, que es la hiperpigmentación de testículos. Entonces, también si vemos esa hiperpigmentación de escroto, está indicado hacer cariotipo, tomar 17-hidroxiprogesterona e investigar gónadas, no investigar abdominal, ya sea por resonancia o ultrasonido, la presencia, o sea, cómo son las gónadas internas, ¿no? Bueno, órganos sexuales internos. Y el tratamiento para la hiperplasia suprarrenal congénita, ya es lo último, es súper importante que se administren glucocorticoides y mineralocorticoides. Pero esto solamente para la variedad clásica, que es la de perdedora de sal. En el resto de padecimientos, el tratamiento va a ir encaminado en
la feminización. ¿Y cómo se puede lograr la feminización? Bueno, pues en algunos casos, incluso en los que en la escala de Prader tengamos estos grados desde la 3, el estadio 3, 4 y pues por supuesto 5, incluso tendrá que ser quirúrgica. Entonces, estos pacientes femeninos 46XX con virilización de genitales externos probablemente se beneficien de una cirugía para feminización. Y posteriormente, en estas variedades que no son las perdedoras de sal, pues el seguimiento endocrinológico. Tiene que haber un seguimiento endocrinológico y ya endocrinología pediátrica determinará si en algún punto se beneficiarán de un tratamiento o no. Técnicamente no. ¿Por qué? Porque el ovario, la gónada en mujeres está adecuado. Entonces no va a haber una situación de amenorrea, etcétera, por esto, y tampoco de no aparición de caracteres sexuales, más bien lo que va a haber es el ambiente hiperandrogénico. Y bueno, tendrá que checar si algunas intervenciones se pueden hacer en ese sentido, pero lo primordial pues es en la variedad perdedora de sal, la administración de glucocorticoides y mineralocorticoides para evitar crisis agudas suprarrenales. Y también en esta variedad, a final de cuentas, está la virilización, ¿no? Entonces también igual tendrá que plantearse un tratamiento incluso quirúrgico para la feminización de genitales externos. En varones, con las otras variedades únicamente es el seguimiento, y en varones con esta variedad de perdedora de sal, pues no habrá un requerimiento quirúrgico, pero sí la administración igual de glucocorticoides y mineralocorticoides para evitar la crisis suprarrenal. El resto del algoritmo, porque es cuando tenemos las gónadas palpables, ya entra dentro de los otros padecimientos, lo vamos a ir viendo en cada uno de los padecimientos, esta misma tablita. Para hiperplasia suprarrenal congénita, lo único que aplica es lo primero, ¿no? Prácticamente. Ya lo demás lo vamos viendo en los otros padecimientos. Y el diagnóstico, a final de cuentas, con las mediciones hormonales se puede hacer. Como sea, el diagnóstico molecular sería el 100% confirmatorio y además, por ejemplo, si la pareja, por ejemplo, son papás de una bebé o un niño con hiperplasia suprarrenal congénita y pues son portadores, se le hace el estudio a la pequeña, luego a los papás para confirmar que son portadores, y si tienen un deseo reproductivo posterior, pues se puede hacer un diagnóstico preimplantacional que hemos estado comentando, ¿no? Los diagnósticos preimplantacionales por fertilización asistida o los diagnósticos prenatales para determinar si ese bebé tiene o no hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, apoya mucho para confirmar al 100% el diagnóstico, pero sobre todo también apoya para el asesoramiento genético, el riesgo de recurrencia, ¿no? Y ofrecer algo a los papás. Ese paciente pues tendrá que recibir su propio asesoramiento genético porque pues es homocigoto, ¿no? Es homocigoto y ya saben que hay diferentes posibilidades de segregación de alelos como paciente, dependerá el genotipo de la pareja que tenga para determinar sus riesgos, pero pues por supuesto también tiene riesgos de tener hijos con hiperplasia suprarrenal congénita. Bueno, pues muchas gracias, nos vemos mañana. A